Bienvenidos, esto es Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Estamos hablando sobre las ligaduras y soy movido a hablar en este día sobre las ligaduras en las manos y en los pies. Quiero hablar de esto. Creo que hoy vamos a tener un programa de liberación a la distancia para los que nos escuchen. Estábamos percibiendo, hemos estudiado mucho este tema de la ligadura de alma, cosa que seguiré hablando con ustedes. Pero viendo el tema de la ligadura de alma, encontramos también ligaduras en la palabra de Dios. Hay un principio espiritual que es tremendo. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este es un principio espiritual. Está en la palabra de Dios, está escrito. Y es que lo que atamos en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra queda desatado en los cielos. Entonces, desde esta concepción, tenemos que entender que este no es un principio que funciona solamente para el reino de Dios, sino que es un principio espiritual. Punto. Significa que funciona para el reino de Dios y que funciona también para las tinieblas. Las mismas verdades que operan para los ángeles son las mismas verdades que operan para los demonios, puesto que son ángeles caídos. Entonces, cuando tenemos este entendimiento, no se nos es difícil poder entender, por ejemplo, el tema de la brujería y los amarres. Ellos amarran algo en el mundo físico, amarran la sexualidad, amarran las manos, amarran los pies, amarran la salud, amarran las finanzas. Y como queda amarrado en la tierra, entonces queda amarrado en el mundo espiritual. Pero gracias a Dios que tenemos gente con entendimiento espiritual para deshacer esas obras del diablo hasta lo profundo de la tierra. Entonces yo quiero hablar hoy sobre esos amarres, sobre esas ataduras en las manos y en los pies. Y quiero tener un tiempo de oración precioso por todos ustedes, mis hermanos en Cristo, mis amigos en el Señor. ¿Cómo vienen esas ataduras en las manos y en los pies? Ahora, yo quiero que piense que Proverbios dijo que en la mano derecha hay larga vida, en la mano izquierda hay riquezas y honra. Por eso dije que iba a empezar hablando ataduras en las manos y en los pies. Larga vida. Entonces la mano derecha nuestra tiene mucho que ver con cuánto vivimos. Está en la palabra de Dios. Tiene que ver mucho con nuestra salud, nuestra mano derecha. Hay larga vida. Tiene que ver mucho con enfermedades en nuestro cuerpo, nuestra mano derecha. Pero nuestra mano izquierda dice que hay riquezas y honra. Estos no son principios de la nueva era, esto está en Proverbios. Está en la palabra de Dios. Entonces en la mano izquierda están las riquezas y la honra. Entonces, definitivamente yo estoy pensando que un hijo de Dios debe tener muchísimo cuidado con lo que hace con sus manos, porque puede estar pactando su vida o puede estar pactando las riquezas y la honra. Ahí están esas dos partes. Ahora, los pies tienen que ver mucho con posesión de territorio, con gobernabilidad. Hablamos de los pies. Entonces, cuando nosotros miramos la Sagrada Escritura, el Señor le dice a Josué: te voy a entregar todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Pero los pies también pueden ser atados. Entonces, nuevamente le digo que los lugares son tomados en posesión de acuerdo a la palabra, lo que pisa la planta de nuestro pie. Y esto espero que lo reciban en su espíritu. Ahora uno entiende por qué el Señor Jesucristo estableció este lavatorio de pies, por ejemplo, que es algo que en la iglesia cristiana no se hace, o es raro los que vemos que lo hacen.
Jesús dijo que como Él lo había hecho con sus discípulos, así nosotros lo debemos hacer. Entonces yo pienso que la gente en el caminar por el desierto ensuciaba sus pies, se contaminaba y perdía la habilidad de la gobernabilidad, y los pies tenían que ser ministrados de la persona. Entonces el mismo Jesús tomó una toalla, tomó un platón, agua, y lavó los pies de sus discípulos. Qué ejemplo tan maravilloso de humildad, qué ejemplo tan preciosísimo de servicio a nosotros los seres humanos. Las manos y los pies deben ser ministradas. Definitivamente las manos y los pies tienen que ser ministrados. Ahora, entonces, desde esta perspectiva que estoy tratando con ustedes en este día, desde la perspectiva de las manos y los pies, el enemigo busca atar, amarrar. Como lo vemos en Mateo, Jesús dice que todo lo que atemos queda atado, lo que desatemos queda desatado. Satanás entiende esto. Satanás entiende que nuestras manos pueden ser atadas. Satanás entiende que nuestros pies pueden ser atados. Y tenemos que tener entendimiento espiritual para romper esas ataduras. ¿Qué pasa con alguien que puede tener atadas sus manos? Por ejemplo, su mano derecha, pues su larga vida. Su mano izquierda, sus riquezas y honra. Sus pies, pues pierde la habilidad de tomar posesión espiritual, pero aparte de eso pierde la velocidad espiritual, porque alguien que tiene amarrados sus pies pues no avanza. Es una persona que literalmente no avanza. Trabajemos entonces. ¿Por qué puede venir estas ataduras? ¿Por qué razón pueden venir estas ataduras a las personas? ¿Por qué razón pueden venir estas ataduras a las manos y a los pies? La primera cosa que tenemos que hablar es que el pecado ata. Cuando ustedes ven la vida de Sansón, el pecado de la inmoralidad lo llevó a ser atado. Sus manos, sus pies con cadenas, con grillos. Así que es muy difícil liberar a una persona que no muere al pecado. Por esa razón, Transformación hace muchísimo énfasis en el matrimonio. Y le decimos a la gente: no puedes vivir en unión libre, te debes casar, te tienes que casar. Esto a algunas personas les cuesta un trabajo tremendo, porque todavía encontramos al interior de las iglesias personas que viven 30 años juntos y el marido dice: yo todavía no sé si tú eres la mujer de mi vida, por favor, por favor. Todavía encontramos eso en este tiempo y entre gente que va a las congregaciones. Entonces, antes de liberar a alguien, aún antes de hacer algo profético, que es una ayuda del Espíritu Santo a nosotros para la liberación, yo no oro por nadie sin antes haberla confrontado con la manera como vive. Usted dice: pero eso es duro, pastor. Pero es que ¿de qué me sirve a mí desatar la persona? Solo mi palabra la puede desatar. Y al otro día otra vez va a estar atada porque sigue con sus prácticas. Entonces no tiene sentido. Y continuamente oímos esto en las personas. Y no es un diseño del reino de Dios. Así que número 1, el pecado. Número 2, algo que ata tremendamente a la gente son las palabras. Y lo vimos en Proverbios 6:2 cuando Salomón dice: te has atado con los dichos de tu boca. ¿Podría alguien atar su salud? Claro que sí. Hay mucha gente hipocondríaca. O sea, no pueden oír que que fulano le dolió la cabeza. A mí también. Que es que a él se le torció una tripa y a mí también. Que es que se lo operaron. Y a toda cosa son hipocondríacos. Ellos tienen que estar llamando a la enfermedad con su boca. Terrible. Mucha gente es muy, muy tenida, tacaña. Y aún así tengan, nunca dicen que tienen. Y no, yo no tengo. Uy, usted no se imagina la atadura. Cuando, por ejemplo, hay viajes misioneros. ¿Quién va a ir? No, yo no puedo ir. Estás atando tus pies.
te estás atando. Entonces hemos visto cómo la salud, las finanzas y la efectividad espiritual se puede atar por las maneras como la gente habla. Yo escucho mucha gente viene a Transformación, hace filas para hablar conmigo. Ahora me esperan hasta 1 o 2 meses para poder hablar conmigo. Y para mí es una súper sorpresa ver cómo vienen a hablar con un siervo de Dios y las formas como hablan. Así que lo primero es el pecado. Lo segundo es la manera como hablamos. Lo tercero son las iniquidades. Definitivamente, yo creo que uno de las minas de esmeraldas más grandes que yo haya encontrado es este tema de iniquidades. Y he sido fiel a esto, porque no es que digamos que encontré una piedrita y ya dije, ay, ya la encontré y me fui, sino que yo sé que hay más. Y ustedes se dan cuenta cómo excavamos continuamente, solo con el propósito de que la gente encuentre libertad. Ay, Señor, pero pues vemos el tema de iniquidades. ¿Cómo puede hacer que alguien ate a una persona? Sus manos, sus pies, vienen por las prácticas de pecado de sus padres, idolatrías, hechicerías, inmoralidades, amarrados, y necesitan gente que les ayude en ese proceso de romper esas ataduras espirituales. Así que esas iniquidades, lo que heredamos, sí pueden hacer que una personita esté atada en sus finanzas, en su salud, en su efectividad espiritual. Ahora, no solo las iniquidades, la cuarta cosa son las palabras que ellos profieren. Porque pues si nos dijeron, nos maldijeron, no van a progresar, se van a morir, ¿me entiendes? No te vas a ir de la casa. Palabras que amarran, palabras que atan, y alguien puede estar atado por esas palabras. Entonces note acá, ya le he hablado varias cosas. Número 1, el pecado. Cómo el pecado ata nuestras propias palabras, las iniquidades, las palabras que nos lanzan. Maldiciones de personas en autoridad pueden atarlo a uno. Por eso uno no debe ir a una congregación donde el pastor lo maldiga a uno continuamente. No debe congregarse ahí, porque las palabras sí atan. Entonces no debe ir una persona ahí. Es que los maldigo. Ustedes, nosotros no estamos llamados a maldecir al pueblo de Dios. Estaba en Perú, en una preciosísima ciudad, abriendo Transformación Internacional en el Perú, y me dio por prender el televisor y ver pues una congregación muy grande, pero este pastor en 10 minutos los maldijo tal vez 20 veces. Yo oía como 20 veces los maldijo. Y o sea, tanta gente ahí no tienen entendimiento que las palabras de un siervo de Dios pueden atar o pueden desatar. También hemos pensado muchísimo en el tema de la hechicería. Como les hablé al principio, la hechicería ata a las personas. Y cuando tú no tienes puertas abiertas a las tinieblas, no te puede tocar. Pero cuando hay puertas abiertas, sí te puede tocar. Y les repito, 3 cosas podría amarrar: mano derecha, mano izquierda, pies, en este sentido. La salud, las finanzas, el andar, la velocidad. O sea, no andas, no avanzas. Este no es un diseño del reino de Dios. Y oro en el nombre de Jesús. Ahora voy a orar que se rompa toda atadura por hechicería, todo amarre. Ahora el punto no es que el pastor ore, el punto es que usted obedezca a Dios, porque si usted sigue caminando bajo sus desórdenes, tenga claro totalmente que no va a haber la gloria de Dios. Yo lo puedo orar y, como le decía, al rato ya van a estar atados nuevamente, y no es la idea. Entonces vemos cómo la hechicería ata, pero también hay ataduras que se producen por causa del reino de Dios. Por ejemplo, cuando miras la vida de Pablo y Silas. Pablo y Silas llegaron a Filipos, predicaron, se convirtió Lidia, se convirtió su familia. Luego él echa fuera un espíritu de adivinación de una muchacha, y por causa de hacer la obra de Dios lo golpearon y lo metieron preso, amarrado de manos y de pies. Ahí lo podemos ver. Entonces a veces por causa del reino de Dios pasan cosas. Ahora, cuando es por causa del reino de Dios, el reino de Dios va a traer la libertad, porque
a medianoche ellos adoraban a Dios, cantaban salmos, himnos, cánticos, y usted recuerda, vino el terremoto, abrió todas las prisiones, ellos fueron liberados. Entonces, cuando es por causa del reino de Dios, el Señor trae la respuesta. ¿Saben qué? A veces por causa del reino de Dios, de liberar a alguien o de ayudar a alguien, el enemigo ha traído retaliaciones. Pero como yo no estoy en línea con las tinieblas, sino con el Señor, pues el Señor mismo a los días viene a traer la respuesta, a elevar la honra, a dignificar la honra quitada. Entonces quisiera que tomáramos, no es habitual que oremos así, pero que oráramos ahora, rompiendo eso. Número 1, ataduras por el pecado, ataduras por palabras propias, por iniquidades, por palabras de padres, por maldiciones de pastores, por hechicería, y también estas ataduras que pueden ser puestas por causa de servir al Señor. Y yo quiero que diga: el Hijo de Dios fue manifestado en carne para deshacer las obras del diablo. Diga eso, diga: Jesús fue manifestado para deshacer las obras del diablo. Y diga fuerte: las ataduras son del diablo. Dígalo: las ataduras son del diablo. Diga: en el nombre de Jesucristo, el día de hoy, yo renuncio a esas ataduras, y mueva sus manos. Y diga: y en el nombre de Jesucristo, un ángel viene ahora con una espada de fuego y calcina esas cadenas, esos lazos, esos amarres que hay en mis manos o en mis pies. Dígalo: en el nombre de Jesús. Ahora escúcheme y diga: en el nombre de Jesús renuncio al pecado. Si la atadura viene por el pecado, yo hoy renuncio, y allá donde usted está, abra su boca y diga: en el nombre de Jesús renuncio a tal pecado, el pecado que usted sabe que está cometiendo. La segunda cosa, diga, es que yo revoco toda palabra que he proferido sobre mi propia vida, que ha atado mi salud, mis finanzas o mi habilidad de moverme espiritualmente. Diga: en el nombre de Jesús yo renuncio a toda palabra y la rompo con autoridad del reino de Dios. Y declaro en el nombre de Jesús que debe ver la gloria de Dios. Toda palabra de maldición que yo he proferido queda anulada, que ha atado mi vida. Lo tercero, diga: en el nombre de Jesús yo confieso que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario mis iniquidades. Él las llevó. Diga: y en el nombre de Jesús yo oro que la sangre de Jesús limpie todas esas iniquidades que pueden estar haciendo, esos pecados ancestrales que pueden estar haciendo que la salud esté atada, o que las finanzas estén atadas, o que la velocidad espiritual esté atada. Y si puede mover sus manos y sus pies ahí donde está, diga: mis manos y mis pies son libres en el nombre de Jesucristo. Lo siguiente es, diga: anulo toda palabra de maldición de mis padres o mis generaciones que pueden traer ataduras a mis manos, a mis pies. También, si usted estuvo en alguna congregación y continuamente lo maldijeron o lo maldecían, diga: en el nombre de Jesús yo recibo la administración que hoy se está dando a través de la radio, y diga: yo anulo esas palabras de maldición en el nombre del Señor Jesucristo. Toda palabra lanzada por padres espirituales para maldecirme a mí, a mi casa, a mi familia, sea anulada en el nombre de Jesucristo. Diga: pero también presento mis manos delante de ti, mis pies como instrumentos de justicia. Y diga: yo declaro que ángeles de Dios rompen toda atadura en mis manos y en mis pies que sea establecida por brujería o por hechicería. Diga: en el nombre de Jesucristo mis manos son libres. Todo amarre, todo entierro, todo altar de velación sea roto a la voz del nombre del Señor Jesucristo. Diga: todo amarre por brujería en mi vida es libre ahora, es roto ahora. Yo experimento libertad en el nombre del Señor Jesucristo. Diga: la brujería no tiene poder con los que están caminando en orden con el cielo. Diga: pero lo último es que, Señor, yo declaro que si te he servido y el enemigo ha traído retaliación, si te he servido y él ha peleado contra mi vida, Señor, y me ha amarrado mis manos y mis pies, diga: yo declaro que el Señor enviará ángeles que producirán un terremoto espiritual y traerán libertad de esas cárceles,
no solo las mías, sino las que están a mi alrededor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.